La paz es tranquilidad, amor, igualdad y equidad en las familias, en las comunidades y en el país. También es la ausencia de conflictos, disputas y guerra. Pero para los jóvenes con quienes tuve la oportunidad de compartir el taller para la campaña de NIP, no fue tan fácil hablar de la palabra, ya que en nuestro pueblo se está viviendo un conflicto territorial contra otro municipio. Entonces, para ellos fue algo contradictorio hablar de paz, de amor, de tranquilidad, cuando la mayoría de los pobladores del municipio no estamos viviendo tranquilamente y que también la mayoría de los pobladores están influenciados a que ser violentos es la forma correcta de poder defenderse. Pero algo positivo que pude percatar durante ese taller es que los jóvenes conocen el significado de la palabra paz, así que en ellos, en el fondo de ellos, existe la esperanza de que se pueda recuperar esa paz y que se siga construyendo para que el pueblo de Nahualá pueda vivir nuevamente con tranquilidad, en paz y con mucha alegría. Hola, desde Guatemala te saluda Margarita López y el día de hoy hablaremos de educación para la paz. La noción de educación para la paz conlleva valores, actitudes, conductas y formas de vida. Esto implica también cambios en nuestra forma de pensar. Es así como en Guatemala se apertura un espacio de participación de manera voluntaria en la que se atiende a niños y niñas en condiciones de calle, además de víctimas de violencia en cualquiera de sus manifestaciones, quienes a través de actividades lúdicas, creativas e innovadoras se les invita a cultivar valores como la justicia, la cooperación, la solidaridad, el desarrollo en la autonomía personal y en la toma de decisiones. Lo que conlleva también a cuestionarnos los antivalores como lo son la discriminación, la intolerancia y la indiferencia ante las realidades guatemaltecas. Así que por una mejor Guatemala, fomentando una cultura de paz.